En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Con gratitud y con la esperanza puesta en Dios, empezamos estos días de retiro, sabiendo que el Señor es el que puede hacer fecundos nuestros esfuerzos. ¿Cuáles son nuestros esfuerzos? El recogimiento exterior e interior, la guarda del silencio, que va unido al recogimiento, la escucha atenta, la vivencia más profunda de nuestra liturgia, el deseo sincero que tiende hacia Dios. Y estoy seguro que para muchos una oportunidad de confesión, limpiar nuestro corazón, retomar el camino, lo mejor de nuestros propósitos. Yo pienso que es una gran misericordia de Dios que nosotros tengamos un retiro espiritual. El Señor en su bondad me ha permitido predicar muchos retiros. Yo he visto el bien que puede salir de un retiro espiritual. Pero también durante estos años de predicación y de sacerdocio, yo siento pesar de ver tanta gente que pasa la vida en una carrera constante, buscando dinero, buscando trabajo, buscando afecto. La gente, mucha gente, vive como en un carrusel que no para. No tienen la oportunidad o no tienen el deseo de detenerse. Entonces no se cumple en ellos lo que dijo el profeta Jeremías: deténganse, pregunten, ¿es este el camino? La gente no se hace esas preguntas. Entonces muchas personas viven como aceleradas. Esto lo decimos sobre todo para apreciar lo que es un retiro espiritual. Hay que tener ese aprecio interior. Lo primero que dije es: empezamos con agradecimiento al Señor el retiro espiritual. Es Él quien nos va a dirigir. El predicador, si es dócil al Señor, puede ayudar. Pero lo principal del retiro espiritual solo tiene un protagonista. Ese protagonista es el Señor. Entonces, los elementos exteriores, incluyendo la voz del predicador, sí pueden ayudar. Pero lo principal es el tiempo con Él, con el Señor. Es el buscarle con mayor ardor. Y eso da un fruto hermoso. En este retiro vamos a acercarnos a las fuentes y cimientos de nuestra vida consagrada.
Cuando decimos que vamos a volver a las fuentes, quiere decir que tenemos una disposición para renovarnos. En el Concilio Vaticano II hay un decreto, se llama el Perfecte Caritatis. Es el decreto sobre la adecuada renovación de la vida religiosa. Ese decreto precisamente propone volver a las fuentes. Entonces, cada vez que nosotros decimos vamos a volver a las fuentes es porque queremos renovar nuestra vida, que recupere su brillo, su perfume, su atractivo, su fruto. Eso es lo que significa renovar. Es un recuperar eso, el brillo, la alegría, el perfume y el atractivo. Nosotros queremos que nuestra vida religiosa sea atractiva. Quisiéramos que nuestras casas pudieran acoger más corazones, más corazones que quieren entregarse, que quieren amar a Dios con todas sus fuerzas. Pero para eso hay un deber de parte nuestra. Nos corresponde mostrar el atractivo de nuestra vida. Lo mostramos de distintas maneras. Muchas veces una liturgia, por ejemplo, vivida con amor, celebrada pulcramente, con belleza, pero no para quedarnos solo en la belleza, como quien se regodea sobre sí mismo, sino con belleza como tributo de amor al amado. Una liturgia así es muy atractiva, eso impacta mucho. Luego las personas que nos tratan, que vienen a saludarnos, la gente ve en nuestro rostro esa alegría que solo la puede dejar el Señor, solo la puede dar el Señor. Y eso tiene un poder muy grande. Entonces nuestro propósito es volver a las fuentes y cimiento de la vida consagrada. Eso es lo que queremos. Esta primera charla introductoria tiene ese título, Itinerario hacia Cristo. ¿Por qué? Porque los principales y más recientes documentos de la Iglesia sobre la vida religiosa siempre hablan de seguimiento. Se define incluso así la vida religiosa. Es un seguimiento más cercano, precius, dice en latín. Un seguimiento más cercano de Cristo. Entonces, tiene mucho sentido esa primera reflexión, itinerario hacia Cristo. Como ustedes pueden darse cuenta, en ese tablero tenemos 4 renglones. Cada uno de esos renglones es como un paso en el camino hacia Cristo. Cada uno de esos renglones nos va enseñando algo sobre lo que es el seguimiento de Cristo. ¿Qué tenemos en esos renglones? Lo primero, necesidad, obstáculo, herida. Esas son las 3 palabras del primer renglón. Una situación parece que difícil, dolorosa, complicada. Luego tenemos el segundo renglón, que ya trae un tono diferente. Entusiasmo, decimos, gusto, alegría. Ese es un segundo momento en este itinerario. El tercer renglón es distinto. Por eso lo hemos puesto también en otro color. Y va a ser la palabra principal de esta charla. Es la palabra fascinación. Y en cuarto lugar, encontramos amor, obediencia y alianza. De nuevo tenemos 3 palabras. Entonces son 4 renglones, todos tienen de a 3 palabras, menos el tercero, que trae una sola palabra.
quizás para destacar lo importante que es. Porque el pensamiento que vamos a desarrollar es que la vida religiosa, para renovarse, necesita esa palabra. Necesitamos estar fascinados por Cristo. La fascinación. Fascinación, una palabra importante, una palabra que captura muchas cosas de la experiencia cristiana si sabemos entenderla. ¿Y qué hacen los otros renglones? Pues los otros renglones nos van contando lo que viene, dónde empieza uno, cómo va avanzando y a dónde se trata de llegar. ¿A dónde se quiere llegar? Se quiere llegar a amor, obediencia y alianza. Esas son las palabras de el cuarto renglón. Usted seguramente se da cuenta, como persona observadora, hay que ser muy atentos y muy observadores en estas reflexiones. Usted se da cuenta que en el segundo renglón está la palabra gusto, en el tercero está fascinación, pero solo en el cuarto aparece propiamente amor. O sea que la fascinación, aunque ya tiene algo de amor, se parece más al enamoramiento. Al enamoramiento. Nos prepara, por así decirlo, nos prepara para llegar al amor como tal. Amor de verdad. Ese amor del cuarto renglón es amor de verdad y por eso va bien acompañado por otras dos palabras que son obediencia y alianza. Bueno, vamos a explicar entonces, ya tenemos ahí nuestro esquema, vamos a explicar un poquito cada renglón para que se vea cómo se da ese itinerario. Fue la palabra que utilizamos, itinerario hacia Cristo. El punto de partida es más bien oscuro. Hay una necesidad, un obstáculo, una herida. ¿Por qué ese punto de partida tiene ese carácter así, como negativo, como oscuro? Respuesta: porque la mayor parte de nosotros nos ponemos en marcha hacia Cristo fundamentalmente porque hemos encontrado, porque tenemos una necesidad profunda, porque hay un obstáculo, una barrera, algo que me detiene, que me aprisiona, o porque hay una herida que sangra, que me duele o que se ha infectado. Es decir, uno llega a Cristo siempre con problemas. Uno no llega a Cristo si se siente demasiado bien. Fíjate que las personas que rodeaban a Cristo, ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran los que estaban con Él? Pues eran las personas que tenían esto que hemos dicho ahí, necesidades, barreras, problemas, heridas. Esa es la gente que rodea a Cristo todo el tiempo. Todo el tiempo. Un obstáculo quiere decir que me siento como aprisionado. Que yo creo que yo debería hacer más, que yo podría más, pero no sé, no lo logro. No lo logro. Entonces me siento frenado, me siento detenido, estancado. Una persona que tiene una herida puede ser una persona que tiene un resentimiento o una persona que tiene un vacío muy grande, una persona que tiene un desengaño. A veces el desengaño puede ser de nosotros mismos. A veces esa herida puede venir incluso de tiempos antiguos. Muchas personas llevan dolores muy grandes, muy, muy grandes. Y sin embargo, nadie lo sabe.
Y a veces la misma persona como que reprime esas cosas, pero tiene heridas muy grandes. Últimamente en todo el mundo hay una gran sensibilidad sobre el tema del acoso laboral, verbal, físico, sexual. Yo sé que hay muchos elementos de política y a veces de política sucia con esa situación del acoso, pero la verdad es que mi experiencia como sacerdote me muestra que muchas personas, muchas más de las que uno creería, han pasado por situaciones que les han dejado heridas y acosos, heridas por acosos, quiero decir. Hace poco conversaba con una señora ya bastante mayor, y esta señora, destaco lo de bastante mayor, ya verá por qué, porque ella me cuenta una historia cuando ella era niña. Entonces, si es una persona muy mayor y estamos hablando de su niñez, estamos hablando de que toca devolverse, qué sé yo, a los años 50, 40, 30 del siglo XX, hace mucho tiempo. Yo no había nacido, por ejemplo, eso ya indica que es bastante tiempo. ¿Qué cuenta ella? ¿Qué cosa tan triste? ¿Qué cosa tan dolorosa? Cuando ella era una niña, una hermanita suya, que era un poquito mayor, prácticamente abusó de ella, una hermana. Una situación bochornosa, vergonzosa, dolorosa. Y esta pobre mujer desarrolló una especie de pánico de quedarse sola con esa hermana. Yo por supuesto no le pregunté detalles si ella los quería decir, pero yo no le iba a preguntar detalles, pero yo entendí que era algo muy grave y muy sucio, muy doloroso. Usted ve a esa señora humilde caminando por la calle y usted no sabe lo que lleva por dentro. Muchas personas llevan por dentro historias así, historias de abuso. Entonces esta mujer duró años y años con pánico, pero no le contó a nadie lo que había sucedido. Simplemente que ella no quería quedarse sola otra vez con esa hermana. Entonces son historias muy tristes, heridas que llevan las personas. En una encuesta que hicieron en Francia, mucho más de la mitad de las mujeres decían haber sufrido algún tipo de acoso o abuso durante su vida. Casi siempre con hombres. Hay historias, lamentablemente, también de mujeres con mujeres, pero casi siempre con hombres. Entonces hay muchas heridas que las personas llevan dentro. Luego está el tema de la escuela, el colegio. Hay muchas personas que llevan unas situaciones muy duras del colegio. Ahora hay una palabra que se utiliza mucho, que es la palabra bullying. Esa palabra viene del inglés. Se escribe B grande, U-L-L, Y-I-N-G, bullying. Le digo eso porque me parece importante que usted que está en un monasterio de clausura sepa estas cosas. Yo a veces me pregunto en eso de los obstáculos. La muchacha esta, ya la señora mayor que les dije, ella quedó traumatizada. Y como no hablaba con nadie de ese problema, entonces la mamá simplemente notó que esta niña se había vuelto un poco nerviosa, pero ya no sabía lo que le había pasado a la hija, ¿ve? Ese es el problema, que la gente sepulta sus dolores, sus miedos. Pero ahora yo le hago una pregunta. Si una persona está con un miedo terrible a los hombres, a las mujeres, a la noche, a la soledad, al infierno, como Lutero. Lutero tenía un pánico terrible del infierno. Él sentía, yo me voy a condenar, el infierno me está esperando. Las fauces del infierno ya se abrieron para mí, yo me voy a condenar, esto no tiene ninguna esperanza.
Y él entonces miraba a Jesucristo, como miraba a Cristo Martín Lutero. Durante la mayor parte de su vida él miraba a Cristo solo pensando en una escena, la escena del juicio final. Sobre todo esa escena del capítulo número 25 de San Mateo. Acuérdate que dice Jesús, el Hijo del Hombre reunirá todas las naciones y separará a las ovejas de las cabras. Las ovejitas para la derecha, las cabras para la izquierda. Y entonces dice el pasaje bíblico, el lenguaje tan diferente que tendrá Cristo. Para las ovejitas, venid benditos de mi Padre. Para las cabras, para los condenados, id malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus secuaces. Esa frase que está en el Evangelio, capítulo 25 de San Mateo, esa frase se convirtió en una especie de obsesión para Lutero. Le parecía que en cualquier momento Cristo le iba a decir, vete, maldito, al fuego eterno, vete, maldito. Se obsesionó con esa frase. Obstáculo, ¿ve? El miedo al infierno lo atrapó, él quedó así como enfermo. Él tenía muchos miedos, le tenía pánico a los rayos. Una tempestad lo agarró en el campo, por allá como un bosque sería, una tempestad terrible, terrible. No hay dónde escamparse, tiene que caminar todavía. La tarde se pone oscurísima, como si ya fuera de noche. Y lo peor de lo peor, empiezan a caer esos rayos. ¿Y qué siente? Aquí me voy a morir. Me va a caer uno de esos rayos, porque para él los rayos eran como la expresión de la ira de Dios. Dios está bravo. Él sentía que los rayos eran como si Dios estuviera muy bravo. Me va a caer un rayo de esos, me voy a acabar aquí, yo me voy a morir aquí. Entonces empieza este hombre a llorar de miedo. No sabía qué hacer, no tenía dónde esconderse. Entonces, en medio de su pánico, le grita a Dios, sálvame, sácame de esta. Sálvame de esta tormenta y yo te prometo, yo te juro, yo me hago religioso. Entonces fue una vocación marcada ¿por qué? Por el miedo, por el terror. Por supuesto, hoy sabemos en el derecho canónico de la Iglesia, hoy sabemos que un voto, una promesa, un juramento hecho bajo miedo no vale nada. Oiga, y empieza la tormenta a calmarse. No le cayó ningún rayo, obviamente. Si no, no hubiéramos tenido la historia posterior. Entonces, ¿qué le tocaba? Él sentía que le tocaba cumplir su promesa. Me toca irme a hacerme monje. Y se hizo monje de una rama de los agustinos. Pero él se hizo monje ¿para qué? Porque él sentía, yo no le puedo incumplir a Dios porque ya se sabe que me voy a condenar. Pero además incumpliendo juramentos, entonces más profundo me voy a ir al infierno. Las personas tienen eso, las personas tenemos eso. Miedos, vergüenzas, obstáculos. Y como el ser humano es una unidad, eso que le aflige a usted en su miedo, ese obstáculo emocional, psicológico, social, afectivo que usted tiene, le daña también su vida espiritual. Porque hagas esta pregunta. El pobre Lutero, por el cual tenemos que orar, el pobre Lutero, él sentía que el nombre de Jesús le traía terror, porque él oía el nombre de Jesús y recordaba era la escena esa, el juez
imponente, majestuoso, que va a pronunciar una sentencia irrevocable, como dice la Biblia. Ya viene la sentencia, ya lo va a decir, ya sé lo que viene, ya sé, ya lo va a decir, ahora ya viene la condena, aquí no hay nada que hacer. Dígame qué oración puede hacer una persona de esas. Dígame si esa persona puede reflejar, porque él fue religioso, dígame si esa persona puede reflejar paz, alegría, amor. Muy difícil, ¿cierto? O sea, su vida espiritual queda bloqueada por esto, por todo esto. Bueno, hay personas que no han tenido heridas tan profundas, hay personas que no han tenido obstáculos, barreras tan profundas, no se sienten aprisionados. Hay una prisión que hay que mencionar aquí, es la prisión de los vicios. Hay muchos vicios en los que uno puede estar aprisionado. Uno de los vicios más raros es un vicio mental raro, pero me he encontrado con casos, son las personas que mienten compulsivamente. O sea, dicen mentiras casi que sin necesidad. Tiene ese mal hábito, estar diciendo mentiras a todas horas. Entonces esa persona está como aprisionada. Un vicio es como una prisión. Usted está metido ahí. Piense usted, por ejemplo, en las personas celosas. Por supuesto, donde más se da el tema de los celos es en las relaciones de pareja, en los matrimonios. Una persona celosa vive un infierno. Todo el tiempo me están engañando, se van a burlar de mí, esto es otra traición. Como esa señora que cuando llegaba el esposo por la tarde siempre le revisaba cuidadosamente la ropa. Y entonces le encontró un cabello rubio. Me estás engañando con una rubia. No, que no. Al otro día le encuentra un cabello negro. Ahora me estás engañando con una pelinegra. Un cabello, ¿cómo llaman ustedes ese que es así apretadito? Algunos dicen churto. Un cabello crespo. Me estás engañando con una mujer. ¿Ve? Un día llega el hombre y no le encontró ningún cabello. Ni uno solo. Me estás engañando con una calva. Entonces la persona celosa está aprisionada. La persona celosa está aprisionada, tiene su obstáculo, está aprisionada. Pero los celos también pasan en otras áreas de la vida. Dentro de las familias también hay celos entre hermanos, entre hermanas. Y son celos que producen heridas muy graves. Yo he conocido varios casos, ¿no? De personas que le dicen un día, así en una rabia, en una pelea, le dicen al papá o a la mamá, como usted nunca me ha querido a mí. Qué duro eso. Y tú sabes que las palabras que uno dice, eso después no hay ese botoncito que tiene el computador, que en inglés llaman backspace, que uno lo utiliza para borrar, ¿no? Borrar, delete. Las palabras pronunciadas no tienen eso. Entonces la gente pelea y se dicen esas cosas. No, usted siempre ha preferido esa a mi hermana. Yo sí sé que usted nunca me quiso. Qué palabras tan duras. ¿Usted cree que una persona que viene con una situación de celos y con una descompensación afectiva tan grande, esa persona llega a un monasterio, esa persona trae su carga, la trae? Y si siempre ha sido celosa, siempre ha sentido a la que quieren es a mi hermana. Mi hermana es la única que llaman, mi hermana es la única demostrar. Yo no soy demostrar.
De mí se avergüenzan, a mí me esconden, a mi hermana sí la muestran. Y ella con todos esos celos entra a un monasterio. No, por aquí pasaba y entré. Bueno, siga nomás para adentro. Traiga su morralcito, su maletica. La ve uno bien, normal. Pero, ¿qué llevará esa persona por dentro? A veces llevan unos celos tremendos. Y el problema de la persona que es muy celosa es que es una persona que fácilmente ve divisiones, o si no las crea en todas partes. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y uno de los objetivos de nuestro retiro, obviamente, es ayudar a sanar todas estas cosas. Ustedes se preguntarán que por qué yo doy tantos ejemplos. Yo doy muchos ejemplos, no solo en este retiro, sino en muchos otros, porque la esperanza mía es que tal vez usted en alguno de esos ejemplos diga, ¿no será que eso me está pasando a mí? Y eso es muy bueno. Porque si usted está en un retiro espiritual y usted se da cuenta que hay algo que es una herida, que es un obstáculo, que es una necesidad profunda e insatisfecha, eso es una gran cosa. Eso es lo que mi amiga de Siena llama conocimiento de sí misma. Usted ha llegado a un conocimiento de sí misma. Entonces usted se da cuenta, oiga, ya me doy cuenta, yo he sido una persona conflictiva. Pero tal vez el origen de mi conflicto está en eso, que yo realmente siempre he sido muy celosa, y siempre he sido muy celosa porque no me he sentido amada, porque siempre en mi casa lo único que valían eran los hombres. Mi papá solo decía cosas buenas de los hombres. Así comentaba una vez una religiosa. Eran como 2 o 3 mujeres y otro tanto de hombres. Pero el papá, de esos machistas, entonces para él lo único que valía eran los hombres. Porque el hombre es el que va a seguir con el negocio, porque el hombre, él tenía su idea. Pero qué idea tan venenosa. Entonces, claro, la muchacha esta, ella creció de manera que a ella se le exigía el doble y se le reconocía la mitad. Todo tengo que hacerlo perfecto, 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 porque soy mujer. Tengo que hacer todo perfecto. Pero después de que hago todo perfecto, no hay quien agradezca. En cambio, cualquier cosa que haga mi hermano, esos son los hijos que yo fabrico. Ese es mi muchacho, bien, bien. Entonces cada uno tiene su corazoncito, ¿ve? Y la gente lleva esas humillaciones, la gente lleva esos dolores. Eso no se ve. Eso no se ve. A veces se ve en la frente, pero como se pone en ese hábito, entonces ni eso. Entonces no se ve. Pero uno lleva todas esas historias. Y esas historias, que son historias de heridas, de obstáculos y de necesidades, son el punto de partida. Es decir, para que haya óigame esto, para que haya un buen seguimiento de Cristo, uno no puede despreciar esa parte de la vida de uno. ¿Por qué? Porque los problemas que usted no resuelve son los fantasmas a los que usted teme. Entonces los problemas se vuelven fantasmas. ¿En qué sentido decimos aquí fantasmas? Fantasmas quiere decir miedos genéricos que usted siente y sufre y que le están interrumpiendo tal vez sus mejores anhelos. Desde mi más tierna juventud he tenido admiración, y no la he ocultado, admiración por la vida monástica. Parece un llamado precioso, sublime. Por eso mismo me da mucho dolor que se pierda todo lo que Dios quiere hacer con una vocación monástica porque la persona se atascó. Se atascó. ¿Qué quiere decir que se atascó? Que en su casa recibió unas heridas, descompensaciones, vacíos, lo que sea, y se quedó con eso.
no lo sanó, no lo arregló, no lo enfrentó. Su vida entera fue, como diría mi madre, que de Dios goce. Ya va a cumplir 8 años de muerta mi mamá. Decía mi madre, hay gente que se pasa la vida viendo platos ajenos. A ver cuánto le sirvieron a este, cuánto le sirvieron a este otro. Y uno no se da cuenta lo que dice el Evangelio. Se te va a dar una medida amplia, remecida, rebosante. No ves lo que Dios hace por ti porque estás mirando a esta la quieren más, esta parece que es más importante, esta es la que siempre funciona, esta es la que siempre le agradecen y no ves tu plato. Entonces, tener una vocación monástica, que es algo tan singular, que es algo tan sublime, y perderla en eso, que se le vaya a uno la vida en eso, viendo platos ajenos, que por supuesto no se refiere principalmente a la comida, ¿no? No es lo más importante, ustedes me entienden de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que uno siempre se está comparando con otras personas. Es muy triste. Y yo creo que Jesús le quiere decir a esa persona, pero no ves lo que yo te doy. ¿No te das cuenta lo que yo te he dado? ¿No lo aprecias? ¿No lo agradeces? Entonces un buen retiro espiritual yo creo que nos va a ayudar a eso, a que nosotros nos acerquemos a esas necesidades profundas, esos obstáculos, esas heridas. Yo no quiero seguir aprisionado. No me había dado cuenta que estaba aprisionado. ¿Aprisionado por qué? Aprisionado por el miedo, aprisionado por la desconfianza. Yo me acuerdo de un monasterio que no es este. Había una muchacha muy desconfiada, así de un escepticismo, como que lo mira uno de arriba abajo. Entonces al fin pudimos hablar con esta monjita y le digo, ¿y usted por qué es así? Y ella me dice, yo no sé, yo he sido toda la vida así, desconfiada. Una vez en el colegio preguntó la profesora, a ver, Hipoplasia, supongamos que se llamara. A ver, Hipoplasia, ¿quién descubrió América? Y esta mira así y dice, ¿cómo para qué sería? Desconfiada, escéptica. Una cosa terrible. ¿Y de dónde viene esa desconfianza? Pues eso viene de muchas cosas. De crianza, viene de relación con el papá, con la mamá. Entonces, por eso uno necesita volver a estas fuentes. Todos lo necesitamos, pero especialmente las queridas hermanas más jóvenes. Pero sepan, hermanitas, que todos estamos en una condición parecida, porque todos tenemos que hacer esto, para sanarnos. En la relación con la autoridad, en la relación con los hermanos, en la relación con los laicos, con los seglares, todo, ahí necesitamos realmente esa sanación. Bueno, una persona vive ese primer renglón. ¿En qué sentido? En que ya se dio cuenta, oiga, yo tengo grandes necesidades, tengo grandes obstáculos, tengo heridas, y se pone en marcha. Se pone en marcha hacia Cristo. El primer encuentro con Cristo, cuando uno ha pasado por estas situaciones, es un encuentro muy gozoso. Por eso aparecen esas otras palabras: entusiasmo, gusto, alegría. Es lo que sucede cuando hay una sanación profunda. Mire, el solo hecho de que a uno como que se le ilumine el corazón, se le ilumine el recuerdo y uno empiece a entender por qué yo soy como soy. Eso ya es una bendición muy grande, muy grande. El solo descubrimiento ya libera mucho. Porque es que mientras uno no ha hecho el descubrimiento de las necesidades profundas
de los obstáculos profundos y de las ¿qué? Concentración, Dios mío. No se concentran todavía. Esperemos que el retiro les dé concentración. Las heridas profundas son 3: necesidades, obstáculos y heridas. Cuando usted va descubriendo eso, ya eso es una gran liberación. Porque cuando uno no lo ha descubierto, la culpa siempre está afuera. Siempre está afuera. Me acuerdo el caso de una amiga, por allá de un curso que di hace años, ya una señora de edad mediana, podríamos decir, no era una jovencita, y llevaba ya años trabajando en distintos sitios. Y la consulta que ella hace es esta: ¿por qué será que en todas partes la gente me persigue? Y me fastidian y me hacen la vida imposible. Y de una vez la gente busca a veces explicaciones un poquito exóticas, que si el demonio, que no sé qué. Ya tenía como un pequeño revuelto ahí en su cabeza, porque en todas partes yo tengo problemas. Pero fíjate que ella automáticamente pensaba que la culpa y el problema estaban afuera. Son los otros los que no me entienden. Son los otros los que me persiguen. Son los otros. ¿Y qué pasó? Que entramos en una conversación y empezamos a ver que ella tenía esta característica. Y es que cuando tuvo su primer trabajo, había una persona que realmente le hizo la vida imposible. Eso sí fue verdad. O sea, una persona humillante, una persona de esas que son así como hiriente, sarcástica. Entonces, en esa época esta mujer era una jovencita y le tocó esa experiencia mala. Por allá una jefa que tuvo, muy mala relación entre esas dos, muy mala. Y entonces la jefa no perdía oportunidad para echarle la culpa a cualquiera de los que tenía a cargo. Y como decimos popularmente en Colombia, se la veló a la mujer esta, a la señora esta, que en esa época, repito, era una jovencita. Se la veló. Como dicen en otros lugares de Colombia, me tiene tirria. Entonces la señora esta le tenía tirria. Esta quedó muy herida, pues es explicable, quedó herida, quedó traumatizada, salió mal de ese primer trabajo. Pero el peor daño no fue lo que le pasó, porque lo que pasó queda atrás. Fue lo que ella se llevó en su maleta. Ese es el principal problema, lo que ella se llevó en su maleta. ¿Y qué se llevó en su maleta? Metafóricamente hablando, se llevó el miedo de que esto se pueda repetir. Entonces, cuando ella llegó a su segundo trabajo, ¿qué le pasó? Que en su segundo trabajo, ella empezó a buscar, a ver, aquí dónde está la tirana, dónde está la torturadora. O sea, ya ella venía con el miedo, y el miedo es como unas gafas que usted se pone, unas gafas que hacen que usted empiece a mirar un gato, lo ve como un león. Para usted es como un león. Un gusano es como una serpiente. Todo le parece mucho más peligroso. Entonces ella iba con sus gafas, así de susto, de miedo, a ese segundo trabajo. A ver, aquí, ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿De dónde vendrá el golpazo? ¿De dónde vendrá? ¡Ay, Dios mío! ¿De dónde vendrá? Pero fíjese cómo la gente se obsesiona. Entonces fue ella, ya en ese segundo trabajo, y los que vinieron después, fue ella la que le asignó: usted va a ser la tirana mía, la perseguidora, la acosadora, la como se llame. Entonces, fíjese el peligro. Cuando uno no se da cuenta de las cosas, por eso yo amo tanto, es una de las razones por las que amo tanto a Santa Catalina, porque ella es muy clara en esta doctrina. Que uno tiene que empezar es por el conocimiento de uno, porque si no uno se pasa la vida entera echándole la culpa a todo el mundo. La culpa la tiene el obispo, la culpa la tienen los dominicos, claro. Los dominicos son los culpables de todo. La culpa la tienen los pobres, la culpa la tienen los ricos, la culpa la tienen las hermanas. En esta comunidad, la culpa la tienen las jóvenes, la culpa la tienen las viejitas.
¿Por qué dice usted que las viejitas tienen la culpa? Porque duran y duran y duran. Como decía un amigo mío dominico, el problema de los votos es que son hasta la muerte. Y él no se refería ni a la pobreza, ni a la castidad, ni a la obediencia. Se refería a los votos, ¿no? Cuando van a votar por prior, cuando van a votar por lo que sea, ¿no? El problema de los votos es que son hasta la muerte. Entonces, fíjese usted, la persona necesita esa luz. Mire, hoy que tenemos la Santa Misa, gracias a la benevolencia de ustedes y sobre todo de la priora, porque yo no he celebrado la Santa Misa, muchas gracias. Hoy que tenemos la Santa Misa, vamos a pedirle esa gracia al Señor. Ilumíname, Señor, que yo pueda conocerme mejor, que yo deje de estar buscando tanto afuera. Pero tampoco puede uno encerrarse en uno mismo, en una especie de culpabilización, ¿no? Como en una especie de autoflagelación, yo no sirvo para nada, yo no sirvo para nada, no. De verdad que cada uno de nosotros es una obra preciosa de Dios. Pero tenemos que reconocer que hay heridas, que hay obstáculos y hay necesidades. Van despertando, gracias, Señor. Necesidades. Cuando uno da el paso y uno siente que Cristo sacia una necesidad. Yo estaba buscando, dice San Agustín de Hipona, yo buscaba la verdad, yo buscaba la belleza, pero las buscaba donde no estaban. Te encontré, hablaste y gritaste y quebraste mi sordera, dice San Agustín, qué hermoso. Ese es el corazón entusiasta, el corazón alegre, el corazón que tiene gusto. San Agustín se daba unos banquetazos de salmos. Bueno, voy a sentarme aquí esta mañana a leer estos salmos. Eso era como un banquete para ese hombre. Él sentía entusiasmo y sentía gusto y sentía alegría. Poco a poco van conectando, bendito sea Dios. Eso es lo que se siente cuando uno va experimentando esa sanación. Sí, es verdad que tuve problemas en mi infancia o en el colegio, lo que sea, ¿no? Tuve problemas, pero yo me doy cuenta que no tiene sentido. No tiene sentido que yo siga metido en ese fango. Y viene una sanación, y viene como una liberación, como que la persona rompe esa cadena, rompe ese miedo, rompe ese prejuicio. Hay personas que tienen un trauma terrible con la autoridad, terrible. Todo lo que sea autoridad me cae mal por principio. Por principio el prior es injusto. Yo tuve compañeros de estudio, la mayor parte de los cuales se salieron, creo que todos, de dominico. Yo tuve gente traumatizada con la autoridad, pero una cosa patológica. Yo me acuerdo mucho un compañero, él solo podía hablar de la jerarquía prácticamente en términos de vulgaridad, de insulto. Todos los obispos, y es que estos obispos, y eso. Un tipo enfermo, y siempre echando la culpa para afuera. Qué hermoso cuando una persona así empieza a sanarse, qué hermoso. Y se da cuenta, no, yo me he pasado la vida echando culpas afuera, pero realmente yo necesito sanación. Y cuando llega esa sanación, entonces la persona experimenta entusiasmo, experimenta gusto, experimenta alegría. Y de ahí brota esa palabra que nos interesa tanto en este retiro, la palabra fascinación. La fascinación es como una prolongación del entusiasmo, pero es más que entusiasmo. La fascinación es como una prolongación de la alegría, pero es más que la alegría. Es más que el gusto. La fascinación ya es un acto de la voluntad que se orienta a una experiencia nueva, a una vida nueva.
Hay un documento del Nuevo Testamento que yo les invito a que lo tengan muy presente porque nos va a servir mucho. Ese documento es la primera carta del apóstol San Pedro. La primera carta de Pedro es muy valiosa porque se refiere a personas que están recién empezando. Personas, algunos dicen que la primera carta de San Pedro es como una especie de catequesis postbautismal, como contándole a la gente qué sigue en su vida. Mucho de lo que nosotros queremos decir de la fascinación se parece y tiene de hecho su origen en lo que ustedes pueden leer en la primera carta de Pedro. O sea que lectura espiritual recomendada después de esta primera charla, primera carta de Pedro. Especialmente los primeros 2 capítulos, especialmente. Primera carta de Pedro, capítulos 1 y 2, les recomiendo. Entonces, usted se dará cuenta que viene ese entusiasmo, que viene esa alegría, pero podemos decir que la fascinación es el deseo de que esa alegría no muera, que ese gusto no muera, que ese entusiasmo no se apague así nomás. Eso es lo que significa de alguna manera la fascinación. Usted ha tenido una experiencia hermosa y usted no quiere que eso se muera. Entonces usted se aplica, usted pone de su parte para conocer más, para vivir más, para practicar más lo que es su nueva vida. A veces la fascinación corresponde a algunas etapas de la vida religiosa. Hay muchas personas que han experimentado, que hemos experimentado fascinación en las primeras etapas sobre todo. La persona que experimenta ese vivir en otra parte, siente la alegría de portar un hábito, siente la alegría de un ritmo distinto de vida, que puede ser muy exigente al principio, muy exigente, porque claro, si a uno lo están despertando, si no dejan la vida en paz después de las 4 de la mañana, entonces claro, es un poco incómodo, pero uno se da cuenta que eso es como accidental, es decir, eso no es tan grave comparado con lo que estoy recibiendo. Entonces la fascinación tiene que ver con eso. Yo no quiero que el entusiasmo se quede solo en entusiasmo y se apague. Yo no quiero que el gusto se quede solo en un gustico y se apague. Yo quiero cuidar esta llama, este fuego. Haga de cuenta como en la vigilia pascual, que le dan a uno esa velita y entonces usted no quiere que se le apague esa velita. Es eso, así funciona la fascinación. Es un acto primero de la voluntad con el cual se quiere proteger ese germen nuevo que Dios me ha dado. Es algo muy bello. Todavía la fascinación no es un amor maduro. Por eso no le ponemos todavía la palabra amor, porque no es un amor maduro. ¿Qué le falta a la fascinación para ser un amor maduro? Le falta pasar por las pruebas. Para que la fascinación madure y llegue a ser verdadero amor, tiene que pasar por desiertos, por batallas, por inviernos, por noches. Cada una de esas palabras es muy conocida en la teología de la vida espiritual. Hay que pasar por desiertos, hay que pasar por inviernos, por batallas, por noches. ¿Cuál de esas 4 palabras describe mejor lo que usted ha vivido? Cada uno podrá saberlo. Hay que pasar por eso. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el amor y la fascinación? Que la simple fascinación todavía no ha pasado por las palabras estas que he dicho. Cuando ya se pasa por el desierto, cuando ya se pasa por la batalla, a veces la batalla es muy dura, por las tentaciones, a veces la batalla es muy dura
por el ambiente en el que se está, por el ambiente social, por el ambiente familiar. Esa es una batalla. A veces hay familias que apoyan las vocaciones y hay familias que no apoyan las vocaciones. La estrategia preferida de las familias que no apoyan las vocaciones es: ayúdenos a resolver esta situación. Entonces empiezan a llamar por teléfono, que es el medio pues más común, o se hacen presentes cada rato. Fíjense ahí, por ejemplo, cómo están, que timbran hace rato, no se sabe si es eso. Entonces empiezan a venir y a venir y a venir y a decir: ¿y usted cómo está? Y entonces dice la novicita: bien, no, yo estoy bien, mamá. Ay, no, yo sí he estado muy mal. Mire, ayer, por ejemplo, tirada en esa cama, no había quien me preparara una maicena. ¿Qué le quiere decir con ese lenguaje? Quiere decirle: sálgase de ahí, que usted con sus maicenas me va a salvar la vida. ¿Ve? Sí supo lo de su hermano Gerardo. ¿Qué pasó, mamá? No, están en unas peleas. Eso no se ha entendido con esa esposa. Están... Yo no sé, yo voy a ver si los traigo para que usted los aconseje. Entonces la novicia tiene 20 años y medio y la ponen de consejera matrimonial a que dirima una situación ahí compleja. Se murió su tío fulano. Lo último que dijo es: si hubiera venido mi sobrina. Se hubiera muerto. ¿Ve? Esas son batallas. Porque todas esas historias que le están echando a uno, luego uno anda con esas historias. Yo digo, será por lo que he visto muchos dibujos animados en mi infancia, pero yo digo que hay novicias que andan aquí como con un globito, ¿no? Andan ahí como con un globito, para todas partes con su globito. ¿Y qué llevan en el globito? El problema del tío, el problema. Le llama una amiguita: tuvimos que disolver el grupo de catequesis porque tú no volviste. Y esta siente: ay, Dios mío, yo debería volver al grupo de catequesis. ¿Qué hago? ¿Dejo el priorato? No, mejor no. Entonces, desde cuenta, esas son batallas. ¿Qué quiero decir con esto? Que la fascinación no es todo. La fascinación no es todo. La fascinación tiene algo muy bonito, que es ese acto de la voluntad por preservar el fuego que ha venido del cielo. Como el fuego santo de la vigilia de Pascua, ¿no? Yo pienso en eso. Ese fuego santo, fuego bendecido. Me han dado un poquito de fuego, yo voy a cuidarlo. La fascinación es un acto de cuidado, de cariño hacia ese poquito de fuego. Lindo, hermoso. Eso es muy bello. Pero eso todavía no es amor maduro. Ese amor maduro ha pasado por las batallas. Acuérdese las 4 palabras, porque esas 4 palabras le sirven a uno para entenderse y para leerse. Las famosas 4 palabras son ellas: batallas, desiertos. ¿Cuál fue la otra que dijimos? Noches. ¿Y cuál fue la otra? No, tempestades, no, inviernos. Inviernos. Le quedó sonando lo de Lutero, ¿no? Entonces, las 4 palabras, porque es que esas 4 palabras, cada una a su manera describe algo interesante. Desierto, a ver, me las voy a aprender. Desierto, batalla, noche, invierno. Por ejemplo, lo del invierno, ¿por qué es importante? Porque a veces uno se siente como en invierno.
vamos a cantar las alabanzas del Señor. Y entonces dice ella, tocará. O sea, no hay fuego, ¿sí me explico? Está yerto ese corazón, hielo. Ezequiel dice que les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pero hay gente que tiene piedra congelada. Entonces el invierno. El desierto, ¿a qué alude el desierto? Pues hombre, un camino muy largo donde uno está tratando de aguantar, pero no es fácil aguantar y aguante. Y como que no llegan recursos, como que no llega el agua, como que no llega el maná. O sí llegó, pero poquito. Entonces el desierto es como seguir caminando largo en la escasez. La noche que trae su carga de temores, pero también de desorientación. ¿Yo aquí qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo tengo que obrar en esto? ¿De dónde vendrá el siguiente problema? Eso es la noche. Y las batallas, como por ejemplo eso, batallar contra la abuela, contra la tía, contra la mamita que le está contando. Entonces, claro, esa noche la novicia sueña una bodega llena de cajas de maicena. Y yo sin prepararle, ni una sola maicena a mi mamita. Y durmiendo yo entre maicenas. Ay, no. Entonces el amor es el que llega, el que ha pasado por estas 4, ahora sí se las aprendió, no las voy a repetir más. Ha pasado por estas 4, entonces llega a la obediencia y llega a la alianza. Váyame bien o váyame mal. Esa frase se la aprendí yo a la difunta Sor Lucía de este monasterio. Ella me compartió una vez de su historia vocacional y me pareció tan bonito, porque muchas personas le decían, ¿usted qué se va a meter allá? En esa época ella entró pues primero al monasterio de Santa Inés. ¿Qué se va a meter allá? Perder el tiempo, ¿qué va a hacer allá? No, eso no puede ser, ¿qué hace usted allá? No. Y era una época distinta porque las hermanas no tenían, ella era lo que llamaban en esa época legas, ¿cómo las llamaban? Externas, bueno. Y ellas no rezaban el breviario. Era ya a base de unos rosarios y unas cosas. Y entonces, y todo el mundo le decía que no. Y contó Sor Lucía, del corazón de María, me parece que se llamaba ella, contó Sor Lucía a este servidor de ustedes, contó que el día que ella ya se cansó de esa pelea, de toda esa discusión y todo eso, entonces ella lo que se dijo fue, váyame bien o váyame mal, me quedo con Cristo. Me quedo con Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso ya es alianza. Ahí ya no estamos en la fascinación. O sea, todavía tenemos que hablar otro poquito sobre la fascinación. Vamos a presentar unos ejemplos bíblicos, pero no será en esta charla, no me ponga cara de angustia. No es en esta charla. Vamos a tener otra predicación con ejemplos bíblicos de la fascinación, para que usted vea cómo es necesario. Es una fase importante. ¿Qué es lo que yo quiero que usted tenga con la fascinación? Que usted se dé cuenta que es una fase importante, que usted se dé cuenta que hay que saber volver a esa fase, pero no quiero que usted piense que eso es lo único, porque la fascinación tiene que madurar hasta llegar a ser verdadero amor de obediencia y de alianza. Pero hay que recuperar esa fase. Esa fase es muy bonita porque ese es como el enamoramiento. Esto se parece a lo que dice el Apocalipsis, ¿no? Tengo contra ti, ¿qué dice? Bueno, esa es una. Pero tengo contra ti que has dejado el amor primero. El primer amor, el amor primero. Entonces puede decirse que la fascinación, esto que vamos a hacer es como un estudio del amor primero. Eso es lo que vamos a hacer. Porque para renovar la vida religiosa hay que volver a este momento. ¿Y cómo puede uno volver a fascinarse si ya uno sabe que hay problemas, que hay combates,
que hay noches, que hay inviernos. ¿Cómo puede volver uno ahí? Bueno, tenga paciencia y verá que sí se puede volver. Entonces, en nuestra siguiente predicación vamos a seguir hablando sobre esta maravilla que es la fascinación. Cómo usted, a medida que se encuentra con Cristo, usted va recibiendo fuego del cielo. Y en la medida en que usted va cuidando ese fuego del cielo, usted va atravesando el desierto, atravesando la noche, atravesando el combate con ese fuego. Con ese fuego. Hay que volver a ese fuego. Le adelanto solo una respuesta. ¿Por qué es posible volver a la fascinación? Respuesta. Porque Dios no se cansa de enviar el fuego del cielo. Entonces Dios puede enviar nuevo fuego. Por eso tenemos Pentecostés. Dios puede enviar nuevo fuego de amor, nuevo fuego de gracia, de alegría, pero que no se queda solo en gusto, en entusiasmo y en alegría, sino que es como un cuidado. Y así que hacemos, ¿y qué es lo que buscamos? Renovarnos, renovar nuestra vocación, vivirla con mayor intensidad, con mayor gozo, vivirla con mayor fecundidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.